Le invito para que, puestos de pie, vamos a dar inicio a esta escuela dominical y le invito para que abra su Biblia en Primera Carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 en adelante vamos a estarle dando lectura, amén, a esta porción de la palabra y así comenzamos esta escuela dominical. Bienvenidos también los que nos están viendo a través de esta transmisión, Dios les bendiga. Estamos contentos que nos acompañen y le invitamos para que no se mueva de su lugar y junto con nosotros aprendamos, amén, la palabra del Señor. Primera de Pedro 1:13 dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Hasta ahí, hermanos. Y poniendo en práctica la palabra del Señor es como llegamos, amén, a esa santidad, a esa búsqueda de Dios cuando conocemos esta palabra. Gracias a Dios porque esta mañana estamos aquí con ese propósito. Vamos a orar. Le invito a que cierre sus ojos. Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana, Señor, por la oportunidad que nos das de un día más estar en tu casa, por la vida y la salud que hoy nos concedes, Señor, y porque gracias, mi Dios, a tu misericordia es que podemos estar aquí reunidos. En esta hora ponemos esta escuela dominical en tus manos. Ponemos, Señor, en tus manos a cada uno de nuestros oyentes, mi Dios, tanto como los que están presentes, como los que están, Señor, siguiéndonos a través de esta transmisión. Bendice y toca sus vidas. Permite que nuestro oído esté atento, Señor, y que sea tu Espíritu Santo el que venga a iluminarnos, mi Dios, para poder, Señor, entender tu palabra, poderla atesorar en nuestro corazón y asimismo ponerla por obra. Bendice cada clase y cada maestro, apresura los pasos de los que aún vienen en camino. Te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Entonamos una alabanza. Bueno, es alabar al Señor. Amén. Y así pasamos a nuestras clases. Y gozarme en tu
Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. ¿Cómo están, hermanos? Siéntese, por favor. No sé si el día va a pintar nublado o soleado, ¿verdad? Pero de igual manera, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, dice la Biblia. Qué bueno que está aquí en la casa de Dios, hermanos. El día de ahora, hoy domingo, no dejemos de orar por este ambiente mediático que hay en las elecciones, hermanos, porque a pesar de que, como debe de ser, siempre va a haber un ganador y un perdedor, la gente a veces se emociona y se va a la euforia, ¿verdad? Y esa euforia los lleva a hacer actos violentos en muchas de las ocasiones. Y no dejemos de orar, hermanos, porque en realidad, sinceramente, todavía no se ha visto todo. Los medios masivos nos dan una impresión, pero la realidad es que debemos de seguir orando por esta situación. Qué bueno que estamos ya en la casa de Dios, qué bueno que usted también salió a votar el día de las elecciones o por correo, y pues ahí están los resultados, ¿verdad? Hermano Daniel. Sí, de igual manera no debemos dejar de orar, no debemos de bajar la guardia, hermanos. No pasó a mayores, qué bueno, gracias a Dios. Esta semana, hermano, a mí me gustaría continuar con la segunda parte de esta parábola que hemos estado hablando, que hemos desarrollado, iniciando la semana pasada. Y quisiera preguntar, ¿alguien recuerda cuál parábola estamos viendo, hermanos? ¿Cuál enseñanza estamos viendo? El mayordomo. En la gran mayoría de las Biblias dice el siervo injusto, pero otra traducción le da el administrador astuto. Y no es que las contrapuntee, sino que definitivamente, a pesar de que el otro tiene un ángulo negativo, pareciera ser que muestra solo una parte de él. El usar este título, el administrador astuto, es, como decía la semana pasada, es darnos cuenta que esta parábola tiene una interpretación o una aplicación a dos ángulos, no que sean separados porque pertenecen a la misma historia, pero sí dos ángulos que parte de nuestra vida cristiana. Una tiene que referirse a todo lo que relaciona en ser buenos administradores o administradores conforme a la palabra de Dios. Pero también esta misma parábola nos habla de la segunda parte, que es la astucia, o como otras versiones de la Biblia lo llaman, la prudencia, la precaución. La semana pasada hablábamos de la primera parte y vamos a dar lectura precisamente una vez más a lo que dice la Biblia en relación a esta parábola. Acompáñeme, por favor, a Lucas capítulo 16, versículo del 1 en adelante. Y dice la Biblia de la siguiente manera: dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mi mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé qué haré para cuando se me quite la mayordomía. Me recibirán en sus casas, y llamando a cada uno de ellos, de los deudores, de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. El amo resaltaba
no lo que le robó, sino cómo lo logró. Y pareciera ser que la vida tiene dos maneras de aplicarse en este ángulo, en este contexto. Una acción y una reacción. Y sin duda alguna nosotros los seres humanos no somos como los animales, no tenemos un instinto automático o un alma almática de animal, sino que nosotros tenemos la capacidad de poder pensar cómo hacer las cosas cuando viene algo negativo a nuestra vida. Yo creo, hermano mío, que para hacer las cosas bien, en realidad, pudiera decirlo así, decimos es el fruto de mi esfuerzo y sale algo bueno y entra la satisfacción. Pero cuando sale algo malo, generalmente nosotros tenemos una tendencia muy propia, que cada quien actuamos de una manera muy distinta. Se dice que las mujeres, por ejemplo, ellas en su parte cerebral, ellas cuando viene un problema, ellas reaccionan de una manera un poco más pausada. Y los hombres somos un poquito más aventados, más prácticos, más atrabancados, muchas gracias, ¿verdad? Y la mujer no, la mujer suele decir, espérate. Y luego ya después viene el te lo dije, ¿verdad? Que ya conocemos esa frase célebre. Esta semana vamos a hablar de esa segunda parte que tiene que ver en la vida del cristiano. Cómo reaccionar ante las adversidades o las negativas de la vida. Este siervo, este administrador, estoy totalmente de acuerdo que él astutamente, sagazmente, pero también como dice otras versiones, prudentemente, este siervo logró algo, que en medio de un problema encontró una solución. Ser cristianos no es solamente decir, yo alabo y bendigo a Dios no, yo me pongo un caparazón y que el mundo ruede. No, tenemos que enfrentar la vida, hermanos. Y le digo una cosa, no la tenemos que enfrentar a nuestro juicio, tenemos que enfrentarla conforme a la palabra de Dios. Y esta clase nos va a ayudar a ello. Así que a manera de introducción, nosotros ya vimos la segunda parte en donde veíamos a manera de resumen la semana pasada, lo mencionó hoy, qué es esta parábola, qué es un mayordomo, un administrador, y llegamos a la conclusión que es alguien que rinde cuentas, es alguien que da resultados, etcétera, etcétera, y que Dios nos llama a ser mayordomos. Y hablábamos que nuestra vida cuando viene a Cristo, no somos gobernados por nosotros mismos ni por las circunstancias, sino que debe de cambiar esa mentalidad en el Hijo de Dios, que ahora rendimos cuentas a Dios. Así como rendimos cuentas en un trabajo, a un supervisor, a un negocio, a un cliente, en un matrimonio, a los padres, de la misma manera, nosotros debemos de rendir cuentas a Dios principalmente. Y también veíamos que qué tareas se nos han asignado como administradores, y hablábamos de esa parte fundamental, básica, de nuestro alrededor, que es la familia, el trabajo, el tiempo y entre otras cosas, ¿verdad? Pero finalizábamos nuestra clase diciendo que un mayordomo debe de ser fiel y debe de ser justo, lo cual nos lleva a la Biblia que a pesar de que nosotros maniobramos muchas cosas de la vida, eso no exime que no podamos. Sí podemos ser administradores conforme a la palabra de Dios y cada día agregar un grano de arena a nuestra vida para hacer las cosas bien. No podemos pensar y decir, no, es que ya para que uno le echa ganas y ya se va a acabar el mundo, como dicen algunos, ¿verdad? No, hermano, no, pues ya para que uno le echa ganas y en cualquier momento me puedo morir con el virus, ¿verdad? No, tampoco, hermanos. Debemos de tener una mentalidad de que cada día le rendimos cuentas a Dios de nuestros actos y un día le rendiremos cuentas de todos nuestros actos juntos. Así que esta semana vamos a tener esa segunda parte que tiene que ver con lo que nosotros le llamábamos la astucia. Y dice aquí, un mayordomo, el mayordomo es elogiado por su astucia. Dice, el amo elogia la actitud del mayordomo. Recordemos que no fue por el hecho de robarle, sino su manera de actuar ante una negativa que se acercaba a su vida, ya que sería despedido y al quedar sin trabajo no estaría dispuesto a pedir por las calles. Así que comenzó a cobrar las deudas
aproximadamente a un 50%, para poder librarse del ser despedido. En otras palabras, pues para llevarse su liquidación, ¿verdad? Pero decíamos nosotros la semana pasada que pareciera ser que esta historia bíblica desemboca en un reconocido autor, hermanos, conferencista y un hombre motivador, que él tituló una frase de la vida y lo llamábamos el principio 1090. Alguien durante la semana por ahí le llamó la atención. ¿Qué es esto, hermanos? No, bien. Es el principio 1090. Le llamaríamos 90-10 y cambiamos la frase. Ahí le voy a decir por qué. Se le llama el principio 1090 porque dice que este autor, Stephen Covey, dice que el 10% de la vida está relacionado con lo que nos pasa. Pero el 90% de la vida dice que está relacionado con la forma con la que vamos a reaccionar con eso que nos pasa. O sea, en otras palabras, solemos reaccionar, solemos mostrar una actitud en base a nuestra reacción. Un ejemplo, va a llover muy fuerte y el techo lo tengo fracturado, desprotegido, yo qué sé, se me gotea. Y luego usted está ahí mirando el cielo, ¿verdad? Y ve las nubes. Y dice, híjole, ya va a llover y se me va a mojar y las goteras. Y usted ya anda todo frustrado, hermano. Y ahí andan las nubes en el cielo dando vueltas. Y usted dice, ya en cualquier momento se va a soltar el agua. Y luego se le acerca el hijo, no, espérate, ¿no ves que va a llover? Y luego se le acerca el esposo, la esposa, no, ahorita no, porque va a llover. Su acción, su actitud está relacionada más con lo que todavía no sucede o lo que inclusive ya sucedió que con lo que realmente debemos de saber cómo actuar. Hermano Daniel. Sí, es muy interesante porque la gente, pues no sé, ve a un Jesús orando y sanando y enseñando. En realidad sí, ese es el Jesús que los focos del escenario nos muestran de los evangelios. Pero también hay varios escenarios en la vida del ministerio de Jesús en donde habían confabulado para llevarlo a juicio o inclusive para enjuiciarlo ahí mismo, porque había dos maneras de enjuiciarlos. Uno, lo llevaban delante de las autoridades eclesiásticas y posteriormente legales. Y otro, pues por su propia mano, así estilo mexicano, ¿verdad? Así estilo allá DF, allá donde se concentran las masas y agarran a uno robando, haciendo algo y entre ellos le dan justicia. Entonces, la Biblia sí enseña que en algunas ocasiones los fariseos querían encontrar a Jesús en algún error o querían ponerlo entre la espada y la pared en relación a la ley y a la gracia de la enseñanza que él desarrollaba. Y él siempre respondía con otra pregunta, no para evitar la respuesta, porque no las evitaba, hermanos, sino más bien dicho con la finalidad de que no era la manera y no era el tiempo de cómo tomar una decisión todavía. La decisión de Jesús era morir en una cruz, no era morir apedreado, no era morir dañado, no era morir asesinado, no era morir ahogado, era morir en una cruz. Ahí iba el pensamiento, la misión de Jesús. Así que varias veces estaban los saduceos y los fariseos y él los contrapunteaba en relación a la resurrección, porque los saduceos pues, no creían en la resurrección y los fariseos sí. Entonces veíamos cómo Jesús respondía. De hecho hay una otra parte en donde inclusive la Biblia enseña que se llevaron a Jesús y lo encaminaron hacia un despeñadero. Tradicionalmente hablando, los falsos maestros, el pueblo se amotinaba y ocupaba los despeñaderos. Para los que, por ahí, que es un despeñadero, ¿verdad? Dirán los muchachos, pues quitar una peña o algo. No, los despeñaderos era como un monte, muchachos, así alto, muy alto, y luego los aventaban como un barranco, órale, para abajo. Entonces, tradicionalmente los judíos, para poder quitar a un fariseo, a un falso profeta de en medio, lo subían a los despeñaderos y de ahí, órale, para afuera, al hoyo, a la hoguera, y se caía el hombre. Y ellos decían, se hizo justicia sobre un falso profeta. Y muchas de las veces Jesús solamente nos demuestra dos registros, pero en esas dos ocasiones Jesús, que estuvo posiblemente
Dice la Biblia que se metió entre la multitud. Lea con cuidado, dice se metía entre la multitud. O sea, no crea que él decía, ay, va Jesús. No, sálvese quien pueda, bajo el buen sentido de la palabra. Y se metía y ahora le buscaba un hueco y se zafaba de ellos. Entonces, Jesús sí tenía esa prudencia, esa sagacidad, hermanos. Esa astucia en el buen sentido de la palabra. Porque repito, la palabra astucia no solo es la habilidad para engañar. Astucia también es la habilidad para no ser engañado. Como las mujeres, ¿verdad? Las mujeres gozan de esa habilidad, hermanos. La verdad, hermanos, se les da. Tienen esa habilidad pues de repente de manipular, ¿verdad? La situación. Pero también tienen esa habilidad ahí le doy, Betty, también esa habilidad de que no cualquiera les cuenta las piñas. Cuando ellas van cuando nosotros vamos con los quesos y ellas ya vienen con las vacas, ¿verdad? Es un ejemplo, Betty. Pues sí, ahí la serpiente todavía se las ganó, definitivamente. Entonces, vamos a hablar de esto que dice aquí. Dice, en esta parábola Jesús dice que una mente sin Cristo parece ser que tiene un nivel de reacción más completo que la de un creyente, a lo que nos invita a reconocer nuestras debilidades y remediarlas para así no tener tiempos desagradables al venir a la adversidad. Mire, escuche lo que le voy a decir. A veces nosotros decimos, no, es que el impío vive mejor porque se la vive a puras tranzas. No ofrenda, no diezma, hace lo que quiere, no tiene temor de Dios. Generalmente yo escucho esas conversaciones cuando hablo en relación a la comparación entre ambas partes. Y yo le voy a decir una cosa, no aplica todo el tiempo. Hay gente que no tiene a Cristo que paga sus impuestos. Hay gente que no tiene a Cristo que hace bien las cuentas. Hay gente que no tiene a Cristo que tal vez no aportará esa parte que nosotros hacemos a la casa de Dios en obediencia a ella y agradecimiento, no. Pero ellos tienen otras partes en donde hacen aportaciones. Y uno dice, ¿por qué a veces el impío vivirá mejor que el cristiano o tendrá una reacción mejor que el cristiano? Y luego decimos, no, es que a nosotros nos ataca el diablo y el diablo viene y nos da con todo y nos pisa y luego nos muele. Espérese, hermano. Eso jamás va a suceder. En primer lugar, Dios no lo va a permitir bajo ninguna circunstancia, a excepción de que nosotros nos salgamos neciamente de su voluntad, y aún ahí está la soberanía de Dios. Pero es interesante cómo el nivel de reacción del inconverso ante las negativas de la vida, ante las frustraciones de la vida, ante las pruebas de la vida, a veces sí es cierto, el que no tiene a Cristo tiene una mejor capacidad de reacción que el Hijo de Dios. Y luego dijo alguien por ahí, es que nosotros somos ovejitas, corderitos del Señor. No quites eso encima, hermano. No veamos esos contextos. No se refiere a eso la Biblia, no veamos esos términos. Jesús lo que quería a través de esta parábola era que nosotros comprendiéramos que si un inconverso tiene una capacidad de reacción que lo puede llevar a tener un buen momento y un buen resultado a pesar de lo que se está viviendo, escucha bien lo que le voy a decir. El Hijo de Dios con más ganas y con más razón, nuestra capacidad de reacción debe de ser más elevada. ¿Está de acuerdo o no? Y no es que nos sintamos superiores, es que tenemos al Espíritu Santo a nuestro favor, tenemos la palabra de Dios a nuestro favor, tenemos la voz de Dios a nuestro favor, tenemos consejería espiritual a nuestro favor. Por lo tanto, yo me he fijado que muchos creyentes cuando vienen a Cristo se frustran. Porque dicen, no, es que ya no puedo actuar como antes. Es que no se trata de que actúes como antes, se trata de que ahora puedes actuar mejor que antes. Es que hay unas personas que a mi alrededor, por ejemplo, mire, un ejemplo típico, ya para acusar a los ejemplos prácticos de la Biblia. Corren a 3 empleados de un trabajo. Y luego a veces usted sigue conversando con las personas que no tiene a Cristo a la semana. No, ya agarré chamba. Y luego usted, ¿y yo por qué todavía no agarro chamba? ¿Por qué? No, es que seguro mintió en la aplicación, de seguro usó sus influencias. Espérese, no siempre es así. Lo que pasa es que la reacción del inconverso no podemos dejar de reconocer, hermanos, que a veces es más alta que la del Hijo de Dios. Hermano Daniel. Sí juega un papel, pero ahorita vamos a hablar durante la clase cómo la capacidad de reacción del Hijo de Dios ante las adversidades, las negativas, las malas experiencias
cómo nosotros perdemos el equilibrio en relación al pre y post. Ahorita vamos a hablar de ello, así que no se preocupe, ahorita lo atendemos. Dice aquí, ¿es pecado ser astuto? La palabra astucia se define en aquellas personas que tienen la habilidad de comprender las cosas y obtener provecho o beneficio mediante el engaño, pero también evitándolo. De hecho, Jesús, al enviar a sus discípulos, utilizó el término en Mateo 10:16, cuando los envió 2 en 2, a lo que otra versión lo llama prudentes o listos. Ya me imagino, ¿verdad, hermano? Están persiguiendo a los cristianos para matarlos. Le digo, sí, lo están persiguiendo. ¿Dónde? Para que me maten a mí también. Pues no. No se pase de bueno, ¿verdad, Betty? De hecho, en el libro de los Hechos, hubo una ocasión en donde estaban persiguiéndolo a los cristianos. Y cuando ese rumor, esa ola se estaba acercando, la Biblia dice que los discípulos, los apóstoles y alguna parte de la iglesia se alejaron de ese lugar y siguieron predicando en otro lado. Porque astucia, sagacidad, prudencia, pudor, como lo queramos ver bajo el argumento, hermanos, en realidad no representa que nosotros digamos, Dios está conmigo y aquí me voy a quedar. No, debemos de tener esa reacción. Como por ejemplo ahorita voy a decir algo que usted ya lo ha visto en las redes sociales. Durante la pandemia no ha tocado ver esos videos de lugares en donde no, aquí no hay nada, Dios me cubre y andan sin cubrebocas y no, Dios está conmigo, Dios está conmigo. Yo he visto un montón, hermanos, de esos que la verdad dolorosamente no dejan una buena impresión como cristianos al seguir las leyes civiles. Y he visto el otro extremo también, ¿verdad? En donde traen hasta triple mascarilla y casi parecen astronautas y no salen de su cuarto, se van al otro extremo. Nuestra reacción debe de ser definida de acuerdo a la Biblia. De acuerdo a la Biblia, cualquier área de ella. Así que dice aquí, otra versión la llama prudentes o listos. Para que nuestro nivel de reacción sea ya inmediato, estratégico, precavido, cauteloso, preciso, dependiendo de la situación que se nos presente. Mire, hermano mío, si el principio 10-90 dice que el 10% es lo que nosotros tenemos en ese momento y el 90% es la manera en la que reaccionamos, eso significa que Jesús lógicamente estaba enseñando a sus discípulos, a sus seguidores, al cristianismo, a que nuestra manera de reaccionar debe de ser bíblica y no debe de ser ni como el impío, ni como yo quiero, ni como yo creo, sino a través de la palabra de Dios. ¿Para qué? Porque cuando nos vamos a la palabra de Dios en nuestra capacidad de reacción, vamos a ser inmediatos a veces, en otras ocasiones pacientes, pero también inmediatos. Vamos a ser estratégicos, hermanos. No vamos a ser desbocados. Dice que vamos a ser precavidos. No vamos a ser atrabancados, cautelosos, cuidadosos. ¿Sabe por qué? Porque no sé usted, pero ¿se ha fijado que lo que ya sale de nuestra boca ya no lo podemos devolver? Ya no lo podemos, hermanos. Hay decisiones que tomamos en la vida que al paso del tiempo, inclusive de los años, decimos, creo que no tomé una buena decisión. Un ejemplo, ¿verdad? Comprar un carro. No lo compres, ni siquiera lo has visto. No, pero es que mira, es rojo, como el rojo carmesí, y luego es de 4 llantas, como las 4, y usted se pone bien bíblico. Y no lo revisó. Y luego pasa el tiempo y luego le está metiendo más de lo que ya le costó. Y usted dice a veces, ¿verdad? Híjole, me emocioné. Cuando nosotros vemos cómo debe de ser nuestro nivel de reacción, hermanos, vamos a comprender que sí podemos saber reaccionar acorde a la palabra de Dios y sinceramente siempre va a traer un mejor beneficio. Betty. El siervo sagaz usó las estrategias, pero el amo no alabó, como dice la Biblia, no resaltó lo que hizo, sino cómo lo hizo. Y en realidad el cómo lo hizo es lo que a nosotros nos va a ayudar en esta mañana. Así que razones por las que nuestra capacidad de reacción es tardada. Aquí les va, Primero vamos a ver lo que se le conoce porque a veces somos tardados. 1, en ocasiones nuestra capacidad de reacción es tardada porque nuestro sentido de razonamiento no reaccionan debido a nuestros principios bíblicos.
sino al contrario, reaccionan mal empleados. A mí no me va a pasar nada porque yo soy hijo de Dios. Estás enfrentando un problema en la vida en donde hay que tomar una decisión. Yo soy hijo de Dios. De hecho, era un delirio de grandeza que tenían los fariseos. ¿Se acuerda cuando Jesús les presentó el caso y qué dijo? Nosotros somos hijos de Abraham. ¿Y eso qué? Son pecadores. En otras palabras, ellos se sentían tan confiados, inclusive de su propia vida, que por el hecho de venir de la descendencia de Abraham, no había necesidad de arrepentimiento. Hermanos, la frase célebre ante una negativa, una adversidad de la vida, una decisión que tomar y decir, es que soy hijo de Dios, da mucho a desear, está fuera de contexto. Por el hecho de ser hijo de Dios, mire, yo he visto hijos de Dios que los sacan de casas, he visto hijos de Dios que les hacen ripo sus vehículos, he visto hijos de Dios que los meten a veces pues hasta la cárcel, ¿verdad? Y pues uno dice, ¿pero por qué? Pues porque es que si hubieras reaccionado apropiadamente, el hecho de ser hijo de Dios no te exime. Al contrario, es una responsabilidad, hermanos. Otro, porque en ocasiones nuestra capacidad de reacción es muy retardada y está fuera del concepto bíblico. Dice 2, porque decimos Dios derrotará a mis enemigos. Y nos ponemos muy espirituales. Esto que digo es del diablo. Si hay que pagar, hermano, no es del diablo. Perdone, ¿verdad? Todos nos reímos. Es que es la verdad, hermanos. O sea, si hay que pagar, no es del diablo. Es que esto es espiritual, pastor. No, usted no ha pagado. Entonces, a ver, gracias, hermana Carrera. Qué feo. Oiga, hermana Carrera, qué feo se escucha, qué fuerte, ¿verdad? Pero que es cierto. Si debe, paga. Así. Y nosotros en ocasiones entramos, Dios va a derrotar a mis enemigos. No, una deuda no es un enemigo. Una deuda es algo que nosotros nos echamos. Y usamos, nuestra capacidad de reacción se retarda. 3, Él siempre me buscará. Como la oveja perdida, ¿verdad? Es que yo soy un corderito. Mira, si por alguna razón un creyente se aleja del evangelio y vive toda la vida pensando, es que a mí me va mal porque yo soy una ovejita, pero Él va a venir a rescatarme de aquí, de mi dolor, de este monte y collado al que me he ido, como el pastor abraza a la oveja y la carga. Y mire, hermano, le voy a decir una cosa. Para empezar, la parábola de la oveja perdida está dirigida principalmente a Israel. Nosotros la aplicamos a nuestra vida, que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero eso no significa que Cristo le va a andar rogando, que Dios le va a andar rogando a las personas para que vuelvan. Y mucho cristianismo que ya está tibio o frío, fuera y dentro de las iglesias, espiritualmente hablando, se están dando cuenta que se está desmoronando su relación con Dios. Y ellos dicen, Él va a venir a buscarme. Si tú te distraes, te va a pasar como le pasa a cualquier instinto de la supervivencia de la naturaleza. ¿Qué le pasa a la oveja que se aparta de las demás ovejas, hermanos? Pues el lobo va sobre de ella. En otras palabras, como dijo Jesús y como dijo el apóstol Pedro, ¿verdad? Anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y un punto más a consideración. Cuando la Biblia dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, no solo se refiere a Israel. Y cuando la Biblia dice, la parábola de la oveja perdida no solo se refiere a Israel. Cuando dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, escuche lo que le voy a decir. Dios busca la primera vez. De ahí en adelante nosotros debemos de buscarle a Él. Cuando ya entramos en la madurez cristiana. Hermano Carreto. Sí. Es lo peor.
los procesos de construcción. Sí, eso sí lo supe, hermano Carlos. Algo que estuvo fuera de sus manos, en otras palabras, intentar. Definitivamente. Y sabe que nuestra capacidad de reacción, hermano Carreto, en su caso, jugaba dinero de por medio. En la capacidad de reacción, a veces juegan los sentimientos, a veces juega una inversión, a veces juega un cambio de ciudad, diferentes. Y precisamente esta parábola, ahí vamos a ver esa serie de pasos que usted mencionó, alguno de ellos. Y por último, que ahorita lo vamos a ver, yo soy más fuerte que ellos. Hermanos, la realidad es que los hijos de Dios no debemos de tener una mentalidad así como que yo soy superior que ellos. Dice el apóstol Pablo que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Tampoco una mentalidad inferior, pero sí una mentalidad en donde nos refugiemos en la palabra de Dios para saber cómo reaccionar. Porque este es el ejemplo en donde Sansón le dice a Dalila, los filisteos contra ti. ¿Y qué dijo Sansón? No, ahorita me levanto y les doy cuello como a todos. Pero dice la misma Biblia, pero el Espíritu de Jehová ya no estaba con él. En otras palabras, su astucia en el contexto de sentirse tan seguro ya no le era favorable. Yo creo que si Sansón, pues el hubiera no existe, ¿verdad? Pero así analizando brevemente a Sansón, si Sansón hubiera dicho, pues ya estoy haciendo mal, hombre, ando con una filistea, con una pagana, ya me corté el pelo, ya desobedecí a Dios, pues ¿qué estoy haciendo aquí? Pues ya mejor me voy. No, se quedó. Se sobreconfió. Entonces, vamos a ver a continuación, hermanos, cómo evitar, cómo la astucia para evitar lo negativo, cómo debemos de actuar bajo la astucia
para evitar lo negativo. Por eso dice la palabra pre. ¿Cómo debemos reaccionar en tiempos difíciles? 1, observe con cuidado todo lo que se le ofrece. Mire, hermano, a veces malinterpretamos. Llegó la bendición de Dios. Y a veces esa bendición se pone peligrosa, porque no era. Al paso del tiempo nos dimos cuenta que no era. Un ejemplo, ¿verdad? No sé, las muchachas pidiéndole a Dios que les dé un novio, ¿verdad? O viceversa. Y luego llega el galón acá, estilo Brad Pitt, ¿verdad? Ay, Señor, me mandaste una bendición sota. Nomás que es un mundanote, hijo del diablo, hecho y derecho y formado por todos lados. Pero como te dice hermana y él también es hermano, tú piensas que es de Dios, ¿verdad? Eso es un típico caso, ¿verdad, hermanos? Y que si pasa, hermana Carrera. Pero debemos de usar la astucia y decir, no, esto no es de Dios. ¿Por qué? No, pues es que Dios sabe cuánto estaba sufriendo y llorando por una pareja. Espérate, relájate. No tomes las cosas así. Si seas astuto, sea astuta. En otras palabras, sé prudente. Siguiente, mide y aléjate de los problemas. Están los pasajes bíblicos, hermanos. O sea, si yo veo, es como en un trabajo, un ejemplo, ¿verdad? Un trabajo, voy a hacer un ejemplo. Que usted sabe que traen una bronca los esposos ahí. Y luego le dijeron, no, pues tú empieza, yo en la semana vengo y te pago. Y luego usted trabajando escucha los sartenazos. Te dije, usted le va a dar la segunda semana, hermanos. Pero hay otros, Oscar. No, sí, yo sé que me va a pagar. No, sí, yo sé que las cosas se van a componer. Mira el peligro y alíjese. O sea, no es que abandonemos el barco, hermanos, ¿verdad? Hay que ser cautelosos al interpretar este término. No es que abandonemos el barco, no. Pero es que hay cosas que están fuera de nosotros, de nuestro alcance, y por meternos, terminamos nosotros perdiendo también. Es como dice el dicho, entró como redentor y salió crucificado. Entonces no debemos de verlo de esa manera. Siguiente, ¿cómo evitar lo negativo previamente? Aprende a escuchar antes de hablar. Qué interesante, ¿verdad, hermano? Ese lo deberíamos de grabar en la tabla de nuestro corazón todos los días, ¿verdad? No ser ni muy positivos ni muy negativos. Mamá, me quiero tirar del techo. Sí, mija, tírate, mijo, no te va a pasar nada. No, espérese. No. Es que no te vayas por ahí, porque si te vas por ahí te va a ir mal. Espérate, o sea, no podemos hablar antes de visualizar la situación, hermanos. Por eso aquí dice aprende a escuchar antes de hablar. Este es un buen consejo para las mamás cuando tienen niños, ¿verdad? Dos niños, uno de ellos está llorando y ¿qué es la reacción de la mamá? ¿Sobre quién va? No, primero por quién, hermanos. Primero por el que está así callado, así, ¿verdad? Así como judiciales estilo Juárez, ¿verdad? No llegan Juan Camaney, ¿por quién tú eres? Venga, y luego ya lo suben, ¿verdad? No, hay que escuchar y después hablar. Nos evitamos muchas adversidades. Siguiente, ¿cómo evitar lo negativo previamente antes de caer en ello? No des lo mejor a quien no lo aprovechará. De hecho, este pasaje bíblico, Jesucristo dijo que no le avienten, ¿qué? Las perlas a los cerdos. Se escucha muy feo, hermano, y muy fuerte. Usted diría, pastor, pero ¿quién soy yo para juzgar? Es que vamos a ser objetivos. Hay situaciones en la vida y principalmente personas o lugares en donde no es sano estar ahí, ya es tóxico, ya es desperdiciar tiempo, ya es desperdiciar vida. Y yo que me esfuerzo tanto, es como aventarle perlas a los cerdos. Obviamente, vuelvo a repetir, no caer en el contexto. Dios nos llama a misericordia, Dios nos llama al perdón, Dios nos llama a levantarnos. Pero yo estoy hablando de esos casos específicos, vuelvo a repetir, en donde definitivamente esos lugares o esas personas, en realidad lo mejor que podemos hacer es alejarnos, hermanos. Porque es como desperdiciar nuestro tiempo. Siguiente, dice aquí,
Prepárate para los tiempos difíciles. ¿Cuáles son los tiempos difíciles del año, hermanos? Diciembre y enero, lo que le llaman en México la cuesta de enero, ¿verdad? Hermanos, pero qué curioso, son los meses en donde más nos sentimos Santa Claus algunos, ¿verdad? Y nos llenamos de fe. No, Dios proveerá. Gaste, gaste y dele y dele. Cheque tras cheque, dice el hermano Carreto. Hermanos, si yo veo que ya vienen los tiempos difíciles, amárrese el cinturón un poco, amárrese la tripa y seamos prudentes. Ay, pastores, que las velitas, los arbolitos y los duendecitos, Papá Noel, hermanos, y ya sabes cómo nos va a ir en enero. Empecemos a prepararnos. ¿Cómo? Gastando menos, ¿verdad? En este término. Gastando. Oiga, la típica aquí en Estados Unidos, todavía ni llega el income tax. Y el income tax ya lo sepultamos 3 metros bajo tierra. Hermanos, no, ser prudentes. Oiga, como ahorita les pasó a muchos, ¿verdad? En los meses anteriores en el estímulo, emocionaron a la nación que les iba a dar un estímulo y a unos les llegó el estímulo después de 3, 4 meses. Y ellos ya lo habían gastado hace 3, 4 meses y se metieron en broncas. Hermanos, preparémonos para los tiempos difíciles. ¿Cómo evitar lo negativo previamente? Bajo la astucia. Aléjate de las deudas que no podrás pagar. Hay deudas que no se pueden pagar. Hay deudas que sí se pueden pagar, hermanos, ¿verdad? Escúcheme bien. Los biles, ¿verdad? Los biles. Hay deudas que sí se pueden pagar y no me refiero necesariamente porque decimos, no, es que por fe yo lo voy a pagar. No, por sentido común. Que sí se pueden pagar. Pero hay otras que agarramos la fe y la queremos forzar. Y decimos, no, sí lo voy a poder pagar. Un ejemplo, ¿verdad? No sé, tenemos una entrada de $4,000 semanales, un ejemplo. Y luego usted se compra una casa de $1,000,000. No, sí voy a poder pagarla. Sí voy a poder pagarla. Pues sinceramente, si usted y yo hacemos las matemáticas, está complejo. No, pero yo tengo fe. Sea astuto, actúe con prudencia. La fe no necesariamente se ocupa en este momento. Y luego nos ponemos bien espirituales, ¿verdad? No, es que Dios a mí me reveló que me iba a dar esa casa y lo declaro. Y lo digo y no, pues yo no sé, como si fuera la declaración un sello, ¿verdad? Y ahí se queda. Yo creo que hay que ser prudentes, hermanos, astutos. Siguiente, llévate bien con aquellos que les debes. De hecho, hay una parábola que habla de ello. Es como cuando vamos de repente a los lugares donde necesitamos un servicio, ¿verdad? A la ciudad, al doctor, al banco. Y pues no sé, vemos a los empleados del gobierno ahí, ¿verdad? ¿Quién crees que te está pagando mis impuestos? No se porte así, hermano mío. No es sano, no es bueno. Lo más astuto, lo más prudente, lo más inteligente es hacer esa simpatía. Mire, si usted nunca ha ido al Seguro Social de Juárez o de cualquier parte de México, créame, hermano, ahí la paciencia se prueba a todo su fulgor. Y hoy más, ¿verdad? Y Jesús en una ocasión en esta parábola hizo mención que aún aquellos que les debemos, dice, llévatela bien, no sea que en el camino te cobre. Hermano Carreto. Sí, no, se interpreta de diferentes maneras. Sí, sí, sí.
Ya sé a dónde va, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pero vaya, imagínese. No, imagínese, hermano Carreto, que usted vaya así en su troca, ¿verdad? Y ahí están ¿cómo trabajan? Y luego de repente que le mandan un inspector para que le evalúe y sea ese. No, hombre, pues es para volverse loco, porque lo más probable es que no pasó nada. Siguiente, ¿verdad? Antes de enojarte, pregunta qué pasó. No, ¿verdad, hermanos? Primero nos enojamos y luego ya, sí, nos acordamos. A ver qué pasó. Nos cegamos. Ahora, ¿cómo la astucia para evitar lo negativo, pero ahora el post? Por así decirlo, ahorita estuvimos viendo para no caer en el problema. Lo que hizo prácticamente el administrador, el mayordomo, astuto, la vio venir y preguntó cómo y llegó a una solución. Ahora vamos a ver esta segunda parte. ¿Qué pasaría si ya estoy metido ahí? ¿Sí me explico? Porque el 10% es mi acción y el 90% es mi reacción. ¿Qué pasaría si ya estoy ahí? Ya sea porque yo metí el pie, ya sea porque fui afectado por terceras personas, ya sea que fui afectado por X. 1. Veamos la reacción de algunos personajes bíblicos después de enfrentar el problema o la adversidad. No antes, después. En primer lugar, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. O sea, Daniel no la debía ni la temía, hermanos. Pero lo llevaron a un lugar en donde iba a ser enseñado por Babilonia. Pero aún en medio de ello, Daniel dijo a sí mismo: no me voy a dejar llevar, ni me voy a frustrar, sino todo lo contrario, voy a mantenerme fiel a Dios. Y yo creo que es un buen principio. Siguiente, David. Dice la Biblia que estaba durmiendo Saúl en cierta montaña, ¿verdad? Cuando lo iba persiguiendo. ¿Y qué le dijo el siervo a David? El Señor te lo ha entregado. ¿Y qué dijo? No es el tiempo, no soy la persona indicada, no lo mates. Y Dios me guarde, ¿verdad, hermana Carrera, de tocar al ungido de Jehová? En otras palabras, cuando tenemos aquí el método para vengarnos, no me corresponde a mí, como decimos por ahí, ve, ahorita fuiste tú, mañana soy yo. No, eso no es actuar con sagacidad, con astucia, con precaución. Siguiente, José perdonó a sus hermanos. Mire, José tenía la oportunidad nomás de hacerle así. Y le daba chicharrón a todos sus hermanos y se desquitaba de todo. Pero él dijo, ¿saben qué? He entendido que Dios me pasó por todas estas adversidades con un propósito. Qué bonito se ve la vida así, ¿verdad, hermanos? Siguiente, como Esther vio el problema, que ya se había hecho un decreto y iba a haber una lucha en contra de todos los judíos. ¿Y qué le dijo a aquellas mujeres principalmente? Les dijo, ayunemos, ¿y qué? Y aprovechemos. Mire, qué manera tan precautoria, tan astuta, tan inteligente, tan prudente de actuar. Que ya está el problema ahí, y lejos de pelear, ocupa la oración, el ayuno. Siguiente, Jesús. Mateo 26:41 es la historia del Getsemaní. ¿Sabía usted, hermano, que cuando Jesús estaba orando en el Getsemaní y sudaba con grandes gotas como sudor de sangre, y luego se acerca a sus discípulos, se levanta y va con ellos y le dice, velad y orad para que no entréis en tentación? ¿Sabe por qué usó la palabra tentación? Si usted lee el contexto de la historia, ya era inevitable que él fuera a la cruz. Y cuando él dice para que no entren en tentación, si usted lee con cuidado el contexto, lo más posible, lo más probable es que él tuvo la oportunidad de alejarse del propósito de Dios. En otras palabras, tuvo la opción de tomar la oferta que le había hecho Satanás allá en el monte, dejarlo todo para no sufrir. Por eso dice, para que no entres en tentación. Los discípulos estaban entrando en tentación en ese momento, estaban dormidos. Era por Jesús y era por después. Siguiente, como Job, no discutamos con Dios.
Nuestra capacidad de reacción ante una negativa y una adversidad, ¿sabe cuál es? Como dijo Job 42, en otras palabras, soportemos. Ah, caray, soportar. A veces Dios quiere que soportemos, hermanos. Y no porque nos esté torturando, es porque también la Biblia dice, le dijo a través de uno de sus profetas, que Él nos pasa por el fuego. Que el buen oro tiene que ser probado por el fuego. En otras palabras, tiene que soportar. ¿Qué pasa cuando el oro no es oro y es pasado por el fuego? ¿Quién sabe lo que pasa? Termina pasando eso. Entonces, aquí sería manera de conclusión. Ante cualquier negativa de la vida, hermanos, debemos recordar y reaccionar bajo la palabra de Dios. Y así vamos a escuchar algún consejo u opinión. Aún nuestro propio razonamiento, llevémoslo de inmediato al tiempo de oración y su palabra. Recurramos a un mensaje de un líder, a un consejo de un líder de respeto, o nuestros pastores. Una de las reacciones más comunes es avisar, notificar antes de consultar a Dios e inclusive a nuestros pastores. Es muy común que cuando viene una situación, nosotros lejos de buscar un consejo, nosotros ya como que a Dios ya nomás le avisamos. Ya no le preguntamos, ¿cómo debo de reaccionar, Señor? No, voy a reaccionar así, Señor. Y uno dice, caray, ya me imagino que se levantara a su hijo por la mañana, ¿verdad? Y que le dijera, papá, voy a tomar $100 de tu cartera porque me voy a ir a comprar un juguete. Bárbaro. Pero ¿qué pasaría si viene el hijo, ¿verdad? Y le dice, papá, ¿me daría $100? Ya cambia la cosa, ¿verdad? Lo estuviera, como dicen por ahí, barbeando, lo estuviera ahí granjeando, lo estuviera ahí haciendo puntos. Como los muchachos, ¿verdad? Cuando quieren salir. Tienen su cuarto limpio. ¿Qué más? Mapean, tiran basura. Le dice la mamá rana y ellos saltan, ¿verdad? Porque influye mucho nuestra capacidad de reacción ante una negativa en la vida. Betty. Aún estando bajo las cosas que no traen un entendimiento bíblico, Betty, reaccionó pues, correctamente. O sea, el cómo, no el qué, sino el cómo. Fue y le dijo a que la apunta 100, ¿tiene cuánto debe 100? Apunta 50 y dame esos 50 y ahí muere la deuda. Definitivamente, Betty. Entonces nosotros, hermanos, nuestra capacidad de reacción, vuelvo a repetir, si el que no tiene a Cristo, su capacidad de reacción, hermanos, a veces es de admirar, hermanos. Nosotros como hijos de Dios tenemos muchos argumentos bíblicos para saber cómo reaccionar. Póngase de pie en esta mañana, vamos a darle gracias a Dios. Y le quiero pedir por aquí a nuestro hermano Daniel, si por favor nos despide en oración.